Bueno, pues comenzamos el webinar de hoy. El primer destino que tenemos será Bali. Bueno, Bali, a pesar de que muchos clientes o muchas gentes o muchas personas en general piensan que Bali es un país, realmente no lo es, ni tampoco es una sola isla, sino que es un archipiélago formado por 4 islas. Bali es una de esas 4 islas que forman parte de un país llamado Indonesia, que se encuentra aquí en el sudeste asiático y que está formado por varias islas, es decir, que es otro archipiélago en sí. En este webinar vamos a centrarnos únicamente en la isla de Bali. Esto no quiere decir que haya poco que visitar, porque realmente hay muchos templos y lugares naturales y, lógicamente, zona de playa, muy también habitual para las lunas de miel. Esto suele funcionar bastante bien. Y, bueno, como decía, Indonesia tiene muchos más destinos. Tiene Yakarta, tiene Yogyakarta, donde se encuentra el famoso templo de Borobudur. En la parte de Borneo, que también forma parte de Indonesia, la isla de Borneo, que es esta isla que tenemos aquí, es donde se encuentran los orangutanes. Y aquí, justo a la derecha, bueno, a la derecha no, perdón, al este del todo, aquí casi en Nusa Tenggara, es donde se encuentra Lubambajo, perdón, que es donde se encuentra el Parque Nacional de los Dragones de Komodo. Y aquí a la derecha, me ha dado con derecha, izquierda, arriba y abajo, y eso en geografía está fatal. Aquí al este de Bali, justo donde estoy señalando con el cursor, que no se llega a ver porque son muy pequeñitas, están las Islas Gili, que es la manera mejor de llegar a ellas es desde Bali en un ferry. Así que, bueno, solamente para que lo sepáis. Para llegar a Bali, lógicamente, no podemos hacerlo desde Latinoamérica, con lo cual, de manera directa, con lo cual tendremos que tomar escalas, podremos atravesar el Pacífico o bien todo el Atlántico y llegar a través de Europa o a través de, por ejemplo, con Emirates hasta Dubái. Hay vuelo directo desde Dubái a Denpasar, que es el aeropuerto, digamos, internacional más conocido de Bali, con código IATA DPS. Bali, como decía, es un archipiélago. En total son 4 islas. Está la isla de Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan y Nusa Ceningan. Veréis que en este webinar y en el de la semana que viene, que nos vamos a ir también a Corea del Sur, voy a decir muchos nombres que de verdad son complicados, son muy enrevesados, pero aunque penséis que me los estoy inventando, porque podría ser perfectamente así, no lo es, los tengo aquí todos apuntaditos porque memorizarlos es muy complicado. Como siempre, debemos pasar los trámites de inmigración. Realmente Indonesia, que es donde está Bali, ya lo dijimos antes, Indonesia, para la gran mayoría de países de Latinoamérica, se suele poder tramitar el visado a la llegada. Es un visado de turista que cuesta $35, para estancias menores siempre a 30 días y siempre y cuando el fin del viaje sea el turismo. No obstante, y a pesar de todo esto, como ya sabéis que muchos países han cambiado todo el procedimiento del tema de visado. Por ejemplo, en Tailandia se suspendió la visa on arrival para muchas nacionalidades de Latinoamérica. Pues por eso siempre recomendamos consultar con la embajada, consulado o Ministerio de Exteriores correspondiente. Este será el itinerario que vamos a ver hoy en la isla de Bali. No obstante, vamos a dar muchos más consejos para hacer muchas más visitas. Comenzaremos en Denpasar, que es donde se encuentra el aeropuerto internacional, y la primera noche la pasaremos en la zona de Kuta, cerca de Nusa Dua. Toda esta es zona de playa donde se encuentran los principales resorts y demás. Aquí pasaremos la primera noche, que es simplemente para llegar a descansar, habituarnos un poco al horario y demás. Y de aquí ya nos vamos a ir hacia el norte, Bedugul, donde visitaremos en Bedugul el templo Ulundanu, el mercado local de frutas, perdón, que no me salía. Después iremos a pasar la noche a Lovina. Desde Lovina iremos hasta Kintamani, donde se encuentra el volcán Batur, el monte Batur, y a pasar la noche a Candidasa. Y finalmente la penúltima estancia, digamos, será en Ubud, que desde mi punto de vista, a mi parecer, a mi juicio, ¿vale? Esto lo digo yo, creo que es la ciudad más bonita y lo que tiene los entornos más bonitos. Y finalmente, para descansar de tanta visita y de tanto templo, porque realmente hay mucho templo, pasaremos la última noche en las últimas noches, perdón, en la zona de playa, en la zona de Kuta. Como veis, el itinerario tiene 8 días. Todos nuestros itinerarios en Bali son privados. Es factible hacer los itinerarios en privado en Bali porque realmente el costo tanto de hoteles como de servicios terrestres es bastante económico. De ahí el que tengamos un programa de 8 días que podemos vender a partir de $1.200 por persona en doble, en hoteles de categoría 4 estrellas superior. Es bastante económico y además es un destino que se puede hacer prácticamente con una estancia en un único punto.
Es decir, que lógicamente nosotros lo presentamos de este modo para que sea más atractivo, para que se vea que dormimos en distintos sitios y además yo creo que es recomendable. Porque, por ejemplo, los hoteles de Ubud, lo vuelvo a decir, pero ya veréis cuando llegamos a los hoteles de Ubud que son impresionantes. Sobre todo el de la categoría lujo es impresionante. Lo que quería decir con todo esto es que, como la isla no es muy grande, se pueden hacer las visitas desde cualquier punto. Es decir, si nosotros pasamos todas nuestras noches en la zona de Kuta, en la zona de las playas, porque nos gusta más la playa, en 1 hora y media, 2 horas máximo, podemos llegar, 2 horas estoy tirando muy para lo alto, podemos llegar hasta estos puntos sin ningún problema. Así que es factible quedarnos todas las noches en un mismo lugar y hacer las visitas desde ese lugar. También es cierto que en nuestros itinerarios, este es el orden que siguen las visitas, el cómputo de las visitas siempre será el mismo. No obstante, los guías locales siempre recomiendan, que por cierto hablan español, como en todos nuestros itinerarios, siempre recomiendan que si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me lo voy a inventar, dan lluvias en Ubud un día y ese día justo tenemos que ir en Ubud. Pues a lo mejor nos dice, pues vamos de Candidasa directamente hasta Kuta, hasta la zona de la playa, hasta la zona de las playas de Bali, y al día siguiente dejamos ese día libre y al día siguiente vamos a Ubud, que no llueve, para hacer las visitas. Es lo bueno de tener los servicios en privado, que además de que no son caros, es bastante flexible el tema de poder hacer esta visita este día o esta visita este otro día. Y como digo, no hay problema porque el total, el cómputo de las visitas del paquete del itinerario será siempre el mismo. Acerca de la isla de Bali tenemos una serie de características aquí descritas, como decía, una de las islas del archipiélago del país de Indonesia y un popular destino turístico de playa del sudeste asiático. Es un error bastante común que la gente piense que cuando viene a Bali, se viene de luna de miel, por supuesto, claro que se viene de luna de miel, pero a lo que me refiero con el error es que la gente asocia también Bali con los alojamientos overwater. En Bali no hay alojamientos overwater como pueda ser en Maldivas, como pueda ser en Polinesia o como pueda ser, por ejemplo, en Bocas de Toro. Aquí no es posible. El Océano Índico es un océano que se mueve mucho, es un océano muy picado y no estamos dentro de digamos, un arrecife o un atolón como pueda ser el caso de Maldivas. Entonces, de ahí el que digamos que los hoteles siempre están a pie de playa, la gran mayoría de ellos tienen zona de playa privada, pero no hay alojamientos overwater en la parte de la isla de Bali. Cuando hablaba antes de que la isla es pequeña, de que podemos hacer todas las visitas de un lugar a otro sin ningún problema, es porque de norte a sur la isla tiene 90 kilómetros y de este a oeste 140 kilómetros. Y realmente en la parte oeste de la isla no hay tantos templos o no hay tantos destinos turísticos conocidos como los hay en la zona centro, norte y este del país. Así que, bueno, es por esto. La historia de Bali también está influenciada por los hindúes. De ahí que la religión de Bali sea hinduista balinesa. Es muy curioso esto porque, como decía, Bali forma parte de Indonesia y en Indonesia la religión predominante es la musulmana, es el Islam. Entonces, además de que Yakarta es una de las grandes urbes del mundo con mayor población islamista o musulmana, la isla de Bali es completamente distinta. Lo vais a ver en la gastronomía, que por ejemplo comen puerco y lógicamente en el resto de Indonesia no lo comen. Y pues eso, que es una religión hinduista al estilo balinés. Lo vais a ir viendo en cuanto vayamos viendo los templos que vamos a visitar, que no tienen nada que ver con templos, ni mezquitas, ni nada parecido. Como decía, la primera noche la vamos a pasar en Nusa Dua, de acuerdo, es una noche para aclimatarnos al horario, descansar y nada más. No hay ninguna actividad prevista para este día, salvo el traslado y el alojamiento. Nusa Dua, al igual que la zona de las playas de Bali, es decir, toda esta zona donde estamos ahora y estaremos las últimas noches, que es la zona de Kuta, hay muchos restaurantes, hay muchos bares, es una zona con una vida nocturna muy animada, al igual que Ubud. Ubud también es otra de las grandes ciudades de la isla de Bali, con muchos bares, muchos restaurantes y demás. Nuestro itinerario se centra en el régimen de alojamiento y desayuno y es porque realmente en la isla de Bali no es habitual tener régimen de media pensión o de pensión completa o incluso de all inclusive porque es muchísimo más barato y muchísimo más económico y invita más, digamos, la isla a salir a la calle, a comer en un restaurante y demás. Es completamente seguro y se puede hacer. Cerca de aquí, de la zona de Kuta y de la zona de Nusa Dua, se encuentra una playa que se llama Yeyer Beach, que es donde el mar está más calmado, está más resguardado y la gente se suele venir aquí, los turistas suelen venir aquí a bañarse. Nos podemos bañar en cualquier lado, lo único que habrá oleaje y, sin embargo, en esta playa que se llama Yeyer Beach, escrito gato, eco, roca,
es donde se encuentra la zona de playa, digamos, más resguardada. Además, aquí también la agricultura, digamos, marítima juega un papel importante porque la exportación de algas desde la isla de Bali a destinos como, por ejemplo, Japón, es muy importante, no solamente por el tema alimentario, sino también por el tema, digamos, para darle otros usos al alga, que no sea el comérsela, vaya. El hotel con el que trabajamos en Nusa Dua es categoría única, ¿de acuerdo? Mismo hotel para categoría primera que para categoría lujo. Es el Sadara Boutique Beach Resort, es un hotel de 4 estrellas y las habitaciones tienen o vistas mar o vistas jardín. La vista jardín es la de la categoría primera y la vista mar es la categoría lujo. Para que os hagáis una idea, esta es la diferencia de las habitaciones, donde señalo ahora con el cursor es la categoría primera y esta de aquí es la categoría lujo, que como veis igualmente, aunque obviamente yo sé que a todos nos invita mucho más esta habitación, igualmente la de la categoría primera está muy bien. Y si tenéis algún cliente que viaja en luna de miel, pues es muy importante que sepáis que con un suplemento podemos acomodarles en las habitaciones con la piscina privada. Y hablando de lunas de miel, que la verdad que me habéis echado una mano hablando de esto, tanto Axel como Michelle, generalmente Bali es un destino muy solicitado por nuestros clientes que viajan en luna de miel. Entonces, la gran mayoría de los hoteles de Bali suelen hacer un upgrade en habitación o suelen tener algún tipo de amenidad con los clientes. Lo digo por experiencia porque el año pasado yo mandé aquí a unos amigos que llevan juntos toda su vida y se casaron, entonces hicieron lo que vamos a ver hoy, hicieron exactamente el webinar de hoy. Primero, la diferencia es que primero estuvieron en Singapur y luego vinieron a Bali a hacer este mismo programa. Y por ir en luna de miel, los hoteles ofrecen, como digo, upgrade de las habitaciones o bien, por ejemplo, masajes, los típicos masajes balineses tan famosos. En este hotel, de hecho, les regalaron un masaje podal, un masaje de pies de 15 minutos, cesta de frutas y siempre tenían, cuando llegaban a los hoteles, las bañeras llenas de agua con los pétalos de rosa, todo muy idílico, como imaginaréis. Más características de este Sadara Boutique Beach Resort, hotel con zona de playa privada y camas balinesas, como lo podéis ver en las imágenes, tanto aquí, tanto en esta como aquí en el detalle se ven más las camas balinesas a pie de la piscina y al ladito de la playa. Dicho esto, ya comenzamos nuestro itinerario y nos vamos hacia un poco al norte de la isla, estaríamos en el centro y finalmente pasaremos la noche en Lovina, pero antes tendremos una serie de visitas incluidas. Nuestra primera parada va a ser Bedugul, donde se encuentra el famosísimo templo de Ulundano. Este templo de Ulundano, además, se encuentra en mitad de un lago llamado Lago Beratán, que se encuentra a más de 1.500 metros de altitud. No sé si habéis hecho alguna capacitación, seguramente que sí, de Japón. Yo también he dado capacitaciones de Japón y cuando hablan de que los clientes van a Hakone y se ve el monte Fuji, cuando dicen que se ve el monte Fuji lo dicen siempre con mucho cuidado porque es un lugar en el que suele haber mucha neblina y suele estar tapado por las nubes. Pues aquí en el lago Beratán, debido a que en Bali hay muchísima humedad y muchísima humedad y además mucho calor, estamos en un clima casi ecuatorial, un clima tropical casi ecuatorial. Al estar en tanta altitud, aquí es muy frecuente que haya bruma, que haya niebla y el templo no se pueda ver en su totalidad. Lógicamente, podremos acercarnos y tomar fotografías de cerca, pero a lo mejor una fotografía como la que estamos viendo en imagen, con todo el complejo del templo, sea un poquito complicado. Este templo de Ulundano en total está formado por 285 santuarios dedicados a los dioses del agua, las montañas, la agricultura o la artesanía. Lo que se busca, además de cuando se viene a este templo de Ulundano, de lógicamente tomar una fotografía del templo entero, es también buscar una fotografía en el cual veamos el reflejo perfecto en el lago. Aquí se ve un poco distorsionado porque es complicado que el lago esté completamente tranquilo y quieto, pero es lo que se busca, esa fotografía, digamos, armoniosa o armónica en la cual podamos ver el templo de Ulundano de un lado y de otro lado perfectamente. Después de visitar este templo, también vamos a ir al mercado de frutas local, donde daremos un paseo, podremos comprar alguna fruta y podremos degustarlas, lo podemos hacer. Las lavamos, lógicamente si nos las vamos a comer con piel habrá que lavarlas con agua mineral. En todos nuestros itinerarios del sudeste asiático tipo Tailandia, Vietnam, Bali, Myanmar, Kuala Lumpur, nosotros incluimos siempre 2 botellas de agua de medio litro por persona y por día para que los clientes pues, la tengan a su disposición en cualquier momento. Según el destino, las tendrán o bien en el coche o bien en la habitación, pero siempre serán complementary para nuestros clientes.
Volviendo al tema de las frutas, podremos degustar frutas típicas de aquí, del sudeste asiático, como pueda ser el dragon fruit. El dragon fruit o la fruta del dragón es esto que veis aquí, de color fucsia, de color rosa. Realmente a mí no me parece que tuviese ningún sabor. También lo probé en Vietnam y no tenía ningún sabor característico, no me sabía nada. Era simplemente una fruta muy fresquita y con mucho agua. Y otros productos típicos de aquí, de la isla de Bali, de la zona del sudeste asiático, pues el jackfruit. También hay otra fruta que se llama lulo, perdón, se me ha olvidado. La banana es muy chiquitita y, por ejemplo, es muy, muy dulce tanto la piña como el mango. Además, son muy pequeños también. La piña y el mango son pequeños aquí en esta zona del sudeste asiático, pero son verdaderamente dulces. Desde aquí, desde Bedugul, vamos a ir hacia Lovina Beach, que sería el destino donde pasaríamos la noche, pero antes vamos a hacer una parada en un complejo natural, el complejo de las cascadas Sekumpul. Digamos que esta es una parada, simplemente una parada técnica. Habrá aquí a la entrada de las cascadas habrá servicios para ir al baño y demás. Y tendremos que descender unas cuantas escaleras, que hay mucha gente que, pues bueno, por no bajar las escaleras se queda en la parte de arriba, pero yo creo, la verdad, que, ¿cómo decirlo? Yo creo que merece la pena que bajemos aquí. No sé, si nos cruzamos el mundo, quedarnos arriba es un poco absurdo. Es mi opinión, vaya, pero ya que nos gastamos el dinero en el vuelo y en el viaje, pues lo suyo sería bajar hasta aquí. Bajamos estos escalones y no tiene mucho más que las fotografías que veis. Son 3 saltos de agua. Lo único que para tomar las fotografías buenas, es decir, como las que veis en imagen, habrá que mojarse porque el salto de agua es bastante alto. Hay rocas abajo, con lo cual está constantemente salpicando, pero bueno, nos mojamos porque además el clima va a invitar a ello. Finalmente, llegamos a Lovina Beach, situada esta zona, esta población costera en el norte de la isla. Lo curioso de Lovina Beach es que sus playas son de origen volcánico y, por ende, la arena es negra, como por ejemplo en Santorini, en Grecia. Las playas de Santorini son todas negras por eso, porque es una isla de origen volcánico. En Lovina Beach también fueron importantes en la antigüedad los asentamientos holandeses o neerlandeses, como queráis llamarlo, y de ahí el que haya monumentos conmemorativos a su ocupación. Desde la zona del hotel es bastante fácil ver, según la temporada, delfines y alguna ballena chiquitita que está nadando por las playas de alrededor. No es tan común, digamos, ir a la playa en Lovina Beach como, por ejemplo, pueda ser en la zona de Bali, en la zona de Kuta, perdón, la zona donde pasamos las primeras y las últimas noches. Pero los hoteles tienen zona de playa. Si yo por ahí un móvil que me está dejando un poco sordo. ¿Oís algo vosotros? Ya, vale. Perdón. Bueno, el hotel con el que trabajamos en la zona de Lovina Beach es el hotel Puribagus. De nuevo es el mismo hotel para ambas categorías. La diferencia, como siempre, el tipo de habitación. La de la categoría primera sería una habitación con vistas al jardín y la habitación de la categoría lujo sería una habitación con vistas al océano, como la que veis en imagen. Estas villas con piscina, obviamente, tienen suplemento, pero creemos que siempre es bueno ponerlas para que, pues eso, para pasajeros que viajan en luna de miel, pues suelen a veces solicitar este tipo de upgrades, aunque sea con costo adicional, para pues, bueno, tener una experiencia, digamos, más idílica. El hotel, como siempre, cuenta con zona de piscina, camas balinesas, y lo curioso de este hotel es que las habitaciones son pequeños chalets, pequeños bungalows construidos en madera y con decoración típica balinesa, como los que veis en estas imágenes, en estas 4 imágenes de aquí. Bueno, pues este sería nuestro hotel de Lovina, el Puribagus, y desde aquí nos vamos a ir hasta Quintamani y después a pasar la noche a Candidasa. Pero hoy de nuevo nos esperan un montón de visitas, en este caso ya van a ser más templos. Tanto el día de hoy como el día siguiente vamos a visitar muchos templos. Nuestra primera parada va a ser el templo de Pura Belli. Este templo, lo que destaca o lo característico de él son los relieves, lógicamente, como veis con estas imágenes tan psicodélicas, digámoslo así, es un templo hinduista balinés, como los que decía antes, y está construido en piedra arenisca rosa. El templo además es bastante antiguo, data del siglo XV, y además de los relieves como el que veis aquí de este ser que se ve en esta imagen, esta fotografía, en este detalle del templo, están tallados tanto en los relieves como en la escultura, como lo que veis aquí, toda la parte de arriba del templo,
son flores, son plantas y vegetación que solamente encontramos en esta parte de la isla. Como veis, además, con el paso del tiempo, aunque yo estoy diciendo que es un templo que está construido en piedra arenisca rosa, que se puede ver un poco mejor aquí, las lluvias, el aire y el paso de los casi 600 años que han pasado desde que se construyó, pues han hecho que esté un poco, digamos, ennegrecido. El gobierno de Bali en general y el gobierno en sí de Indonesia están haciendo un poco, digamos, una labor de recuperación de muchos de sus monumentos para, pues bueno, hacer que sean más atractivos para los turistas. Aunque no obstante, Bali, de hecho, es un destino muy solicitado y muy visitado por millones de turistas durante todo el año. La siguiente parada será el pueblo de Kintamani, que se encuentra a los pies de la caldera del volcán o el monte Batur. Esto de aquí que veis es Kintamani. Y preguntaréis que por qué pongo esta fotografía aquí, que si este es mi perro o algo. Bueno, realmente no, no lo es. Aunque tengo un labrador, se llama Trufa, de color también así, blanco. Y bueno, Kintamani también es una raza de perro que es de aquí, de esta zona de la isla de Bali, y de ahí el que se haya, digamos, hecho famoso también, más allá de por la zona turística, porque hay un perro que realmente parece un pastor suizo, pero no es un pueblo de raza Kintamani. Aquí, en Kintamani, lo que encontrábamos, que decía anteriormente, era la caldera del volcán Batur. El volcán Batur, la primera erupción documentada, data del año 1804 y la última del año 2000. No sabemos si después de todo esto que estamos pasando también habrá una erupción o qué. Esperemos que no, pero la verdad que esperemos solo tener buenas noticias. Lo que iba a decir de este monte Batur o volcán Batur es que tiene muchísima antigüedad, tiene más de 2 años de antigüedad y hace cientos y miles de años lo que pasó fue que en una de estas erupciones salió a la luz, salió a la superficie, digamos, esta caldera que la curiosidad que tiene, es que sobresale 700 metros de altitud sobre el lago, sobre esta parte, del mar que veis aquí en esta zona de Kintamani. En Kintamani vamos a visitar uno de los templos más importantes de Bali, aunque no es el más conocido, que es el complejo de templos de Besakih. Aquí es donde vienen los nombres que os decía antes que son un poquito complicados, pero espero poder explicarlos más o menos bien. Como decías, un complejo de varios templos. En total son 22. Yo voy a nombrar varios y vamos a ver en imagen 2 de los destacados. Los 2 destacados, uno de ellos es Pura Penantaran Agung, que es un extenso complejo de templos que lo que hacen es representar las diferentes capas, las 7 capas concretamente del universo. Y el otro de los templos se llama Pura Pangubengan, que es un templo de piedra oscurecido que ofrece maravillosas vistas del templo. Que esto yo creo que es una de las fotografías más clásicas que se toma la gente, que es subiendo unas escaleras, se encuentra ahí arriba, digamos, la entrada al templo de Pura Pangubengan y se ve toda la parte de los templos de abajo. Los vamos a ver en la siguiente diapositiva. También destacan 3 templos, como sabéis, otro templo de religión o de tipología hinduista, que están dedicados también a la Trinidad hinduista. Shiva, el destructor, Brahma, el creador, y Vishnu, el preservador. Y también hay otros 4 templos importantes que están dedicados a los 4 puntos cardinales. Voy a nombrarlos, no hace falta que nos memoricemos los nombres porque ya digo, es un poco complicado. Pura Batu Madej al norte, Pura Kiduling Kretej al sur, Pura Gelab al este y Pura Ulum Kulkul al oeste. Como decía, nombres complicados. Y aquí tenéis los templos que decía antes, los 2 más importantes que forman parte de este complejo de templos Besakih, o también llamado complejo de templos de la madre Besakih, Pura Penantaran Agung, que es el que decía, este que veis aquí, el que representa las 7 capas del universo, y este que veis aquí abajo a la derecha, que es el Pura Pangubengan, con esta entrada, digamos, aquí, y la fotografía hacia abajo, que es lo que resalta o lo que en muchas fotografías es lo que dan a entender o se dan a conocer por este templo. Finalmente, después de visitar todos estos templos, llegamos a nuestro siguiente destino, que es Candidasa. Candidasa, que se encuentra en todos estos templos de la isla de Bali. Aquí también estamos en una zona costera, pero no es una zona de playa, al igual que lo dijimos en Lovina. Hay playas, pero como veis, son mínimas. Es una playa muy pequeña, con lo cual aquí lo que venimos es a disfrutar sobre todo de la piscina. No llegamos con mucho tiempo al hotel, con lo cual vamos a tener un rato para descansar, disfrutar de la piscina
Y podemos salir a pasear, por supuesto, también. No es muy grande Candidasa, pero podemos hacerlo. Candidasa, además, es un pueblo de pescadores que antiguamente se llamaba Teluk Kehen, que quiere decir Bahía de Fuego. Y esto se debe también a las zonas volcánicas de los alrededores de aquí de Candidasa. Este día, como digo, es simplemente llegar y dormir. Al día siguiente ya iríamos hacia Ubud a continuar con las visitas, pero por la mañana, para todo aquel que quiera, lo puede hacer tanto por su cuenta como se lo puede pedir al guía, nos puede colaborar, nos lo puede pedir a nosotros para colaborar con la cotización de este servicio, porque hay un lugar aquí que, digamos, destaca o es importante o creemos que merece la pena visitarlo, que es el Candidasa Lotus Lagoon. Lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Este Candidasa Lotus Lagoon, como veis en imagen, salta a la vista, es sobre todo una laguna de agua dulce en la cual hay un montón de flores de loto de color rosa y de color fucsia. Como digo, esto no está incluido, es una visita opcional, lo van a hacer los clientes por su cuenta porque desde tanto el hotel de la categoría primera como el de la categoría lujo están apenas a 5 minutos en taxi, así que podemos llegar sin ningún problema. Este sería el Candidasa Lotus Lagoon, que, por cierto, también tiene una pequeñita isla en el medio, una pequeña, como la que veis aquí, que se encuentra también diferentes estatuas de Buda, también de tipología hindú, y a lo lejos se divisa la playa, porque está muy, muy, muy cerquita del mar. El hotel con el que trabajamos en la categoría primera es el Hotel Ramayana Candidasa. Este es el hotel cerca de la playa, las habitaciones de nuevo son bastante grandes, están en torno a los 40, 42 metros cuadrados. Ya veréis cuando lleguemos a Ubud, cuando os hable del tema de las medidas de los hoteles, que son impresionantes. El hotel no tiene zona de playa privada, pero, porque no, ya dije antes que el tema de las playas aquí no es tan habitual, pero como veis han rescatado un poco de arena, de playa y les han puesto estas camas balinesas para, bueno, tumbarnos aquí y disfrutar de la tranquilidad del mar. Y en la categoría lujo, el hotel con el que trabajamos es el Alila Manguis. De nuevo, un hotel en zona de playa. La diferencia con el anterior hotel, bueno, pues lógicamente salta a la vista. Es digamos, un complejo mucho más fino, más lujoso, de ahí, lógicamente, el que cueste más. Y está construido en medio de un campo de cocoteros. Como veis, habitaciones bastante grandes. Aquí ya estamos hablando de unos 50, 55, incluso 60 metros cuadrados. Zona de terrazas privadas y, como siempre, estas casetitas que son muy típicas en los hoteles de Bali, que no lo dije antes, son unas casetitas que tienen camas balinesas o unos sofás con mesa, como lo que veis aquí, que podemos pedir un cóctel, podemos pedir un almuerzo y venirnos aquí, pues eso, a comer, a tomarnos algo y disfrutar de las vistas. Continuamos nuestro recorrido y nuestra siguiente parada será Ubud. Pero antes vamos a hacer una parada en un pueblo llamado Pueblo Kusamba. Es un pueblo costero y lleno de colorido que por lo que destaca es por lo que salta a la vista. Bueno, digamos que son estos recipientes, es que son tallas de madera que están huecas, lo llenan de agua del mar y lo dejan aquí secar, secar, secar para obtener la sal. Con lo cual, lo que hacen aquí, lo que destaca aquí es esto, la obtención de la sal marina. Además de esto, esta fábrica, que ya veis qué fábrica, todo el mundo cuando pensamos en una fábrica nos imaginamos una industria con maquinaria pesada y demás. En la isla de Bali no vamos a ver esto en ninguna parte. Cuando veamos, ahora que voy a explicar este pueblo de Kusamba y cuando vayamos a las poblaciones de Celuk y más, cuando volvamos desde Buda a Bali, lo vamos a ver. Este pueblo, además de Kusamba, como decía, es el sitio perfecto para aprender cómo se hacían las cosas antes de que apareciese la industria. De hecho, y como decía, en Bali no hay nada de industria de ningún tipo. Para poder irnos a la industria más cercana tendríamos que irnos hasta la isla de Java, que es una de las islas más grandes que forman parte del archipiélago de Indonesia. Y la siguiente parada antes de llegar a Ubud sería el Palacio Real de Klungkung. Este Palacio Real está formado por 3 elementos, los más importantes, los vemos aquí en imagen. El primero de ellos es Kerta Gosa, Kerta Gosa y Bale Kambang, ambos lugares son 2 pabellones que están situados como si dijésemos en medio de un foso, en medio del agua, y cada uno de ellos en su interior, digamos en los frescos de aquí arriba, en sus techos, tienen una representación diferente. Los dos son templos hinduistas balineses y el primero de ellos, Kerta Gosa, lo que tiene en su techo pintado son diferentes escenas moralistas y Bale Kambang lo que tiene pintado son
a ver, lo diré, son mitos balineses de la antigüedad. Como veis, tienen también estatuas, no obstante, hay algunas que se han colocado con posteridad, porque además aquí hay un museo, con lo cual en este museo, como digo, se encuentran algunas de estas estatuas, se encuentran útiles de la época y demás, con lo cual este Palacio Real de Klungkung está formado por Kertagosa, Balekambang y el museo que se llama Museo Daerah Semarajaya. Bien, pues después de visitar de nuevo más templos, nuestra última parada antes de llegar a la zona de las playas de Bali será la espectacular Ubud, conocida como el centro de la danza y la artesanía tradicional, un bosque pluvial, las terrazas de arroz, todos estos elementos que hacen de ella una de las ciudades más bellas, no solamente de Bali, sino de toda Indonesia. Los arrozales de Ubud, las terrazas de arroz de Ubud, son patrimonio mundial y son las más conocidas de todo el país de Indonesia. Como dije antes también, para mí es mi ciudad favorita de la isla de Bali y en Ubud solamente pasamos la noche. Podemos contratar actividades opcionales tanto aquí como cuando estemos en la zona de las playas de Bali, pero yo os recomiendo encarecidamente contratarlas. Unas de estas actividades que podemos hacer, que yo las recomiendo menos, es muy recomendable lógicamente, pero las recomiendo, digamos, entre comillas, menos, serían hacer 3 actividades, que sería asistir a una ceremonia de la cremación. Como dije antes, la religión en Bali es hinduista balinesa, sí, efectivamente, hinduista balinesa. Esto quiere decir que, al igual que los hindúes, incineran a sus muertos. No se hace esto a lo mejor diariamente, pero sí cada X tiempo, digamos, por ejemplo, 2 veces a la semana. Por ejemplo, incineran a los difuntos, me lo voy a inventar, de lunes a jueves el jueves y de viernes a domingo el domingo. Entonces, lo que hacen es que construyen, como si dijésemos, una estructura. Es algo parecido a las fallas de Valencia, no sé si alguien lo ha visto, seguramente que lo conozcáis, que son estas mascletas, que son como si dijésemos maquetas de algún personaje famoso o de algo conocido, que las queman. Pues aquí hacen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que dentro de estas estructuras meten a sus difuntos, meten a sus muertos y lo que hacen antes de quemarlos es que los pasean por las principales calles, principales avenidas de la ciudad, porque para ellos esta es la tradición. Después de todo esto, los llevan hasta un lugar, los dejan en este lugar y prenden fuego para incinerarlo. Y después de estar muchas horas incinerándose, la familia y los principales amigos o voluntarios o la gente que quiera, sobre todo gente cercana al difunto, se acercan con urnas o con platos, cogen las cenizas, recogen las cenizas y las echan en el lago, porque en Ubud no hay mar. Y bueno, pues este es el procedimiento, o en el río, vaya. Otro de los lugares sería el Palacio de Ubud, que también data del principio del siglo XIX y que, bueno, es también otra de las principales atracciones turísticas y es donde vive la familia real de la ciudad de Ubud. Y finalmente, la Jalan Raya Ubud es la avenida principal de la ciudad. De hecho, dicen que la vida nocturna más animada de toda la isla de Bali se encuentra en Ubud. Así que si alguien quiere probarla, pues bueno, creemos que es una buena opción. Estas serían las 3 opciones que digo que son menos recomendables, vamos a entrecomillarlo, y la que yo más recomiendo son las terrazas de arroz de Jati Luwih. Este lugar es impresionante, es patrimonio mundial por la UNESCO y, bueno, pues salta a la vista lo que se hace aquí, ¿no? El cultivo del arroz. Como digo, se puede hacer esto desde Ubud, obviamente estamos al lado. No obstante, si estamos en la zona de las playas de Bali y queremos comprar esta visita opcional, lo que se tarda en llegar está en torno a 1 hora y cuarto, 1 hora y media, como mucho. Bali es una isla muy fértil. Sus tierras son muy fértiles, con tierra volcánica, agua abundante y un clima cálido, lo que favorece, mejor dicho, el cultivo del arroz y de las frutas tropicales. En este caso, lógicamente, estamos centrados en el arroz. Y los campesinos, digamos, los que se dedican al cultivo del arroz, no obstante, no solo agradecen que haya todas estas condiciones favorables de la isla y del clima, tal, sino que piensan que hay una deidad que se llama Dewi Esri, que es la diosa del arroz, y todos los días le dan gracias a esta diosa por tener estas maravillosas cosechas de arroz. Aquí tenemos otra fotografía también, que se ve más al detalle. Y esto que veis aquí a la derecha, estos patos, esto es lo que os decía al principio, que voy añadiendo diapositivas según conozco más cosas. Pues esta es una de ellas. Hace un par de semanas, un viernes por la noche, encendí la televisión y
y estaban echando un programa en un canal de aquí que se llama Viajeros 4 y estaban echando justo un programa de la isla de Bali y estaban hablando de las terrazas de arroz de Yatiluwi y lo que dijeron es que los campesinos contratan a otra persona que se dedica a la cría de patos, contratan los patos por un periodo de tiempo determinado y los contratan para llevarlos a sus arrozales, les traen aquí, los patos lo que hacen con sus patas es mover la tierra, lo que también favorece que el cultivo sea mejor, que el arroz crezca más rápido, más fuerte y además se comen a los posibles insectos, parásitos que pudiesen ser perjudiciales para la planta. Como digo, los alquilan durante una época y cuando ya van a recoger el arroz, se los devuelven a su criador y listo. Es decir, pagan un importe por alquilar a los patos, digamos, pues una semana o dos, o el tiempo que ellos necesiten, cumplen con su servicio y se acabó. Bueno, pues esta sería la actividad y desde aquí ya vamos a volver a la zona de las playas de Bali, hacia la zona de Kuta, pero vamos a ver los hoteles con los que trabajamos aquí en Ubud. En la categoría primera tenemos un hotel boutique muy bonito y muy bien cuidado, que es el Bucalan Boutique Resort, con esta decoración tradicional balinesa en madera y con esta ducha de piedra al aire libre que nos va a hacer sentirnos completamente recargados, completamente reconfortados después de un largo viaje. No tenemos playa en Ubud, acordaos, con lo cual los hoteles siempre, no solamente en Ubud, sino en todo el itinerario tendrán piscina. Y mi hotel favorito de todo el itinerario, el hotel de la categoría lujo en Ubud, el Hotel Kamandalu. Este hotel simula las terrazas de arroz de Yatiluwi. De hecho, todas sus villas, todos sus bungalows están construidos en altura. De hecho, si os fijáis en alguna de sus piscinas infinitas, en sus infinity pools que vemos aquí, se puede ver cómo las copas de los árboles de la selva tropical descienden a nuestros pies. La verdad que es impresionante y todas sus habitaciones son chalets, o bungalows. El más sencillo es un chalet estándar, digamos, que es el que estáis viendo aquí en esta imagen, con su baño de mármol, con bañera y su ducha al aire libre. Tiene 85 metros cuadrados, por lo cual es más grande casi que mi casa y seguramente que la de muchos de nosotros, pero merece la pena y ya que estamos aquí, pues vayamos a disfrutar de este hotel Kamandalu de Ubud. De regreso a la zona de Kuta, como decía, vamos a ver tres lugares. El primero de ellos será un paseo que daremos por el bosque de monos de Alas Kedatón. De camino a este bosque de monos vamos a visitar además dos de las poblaciones que nombré antes, las poblaciones de Celuk y de Mas. De nuevo aquí, dos de las, entre comillas, industrias del país, de la isla de Bali, que como veis son siempre tallas a mano. En Celuk lo que se talla es la madera y en Mas es la orfebrería de plata u oro, o las dos cosas. Lógicamente en esta visita vamos a visitar los talleres, vamos a ver cómo tallan la madera, cómo tallan el oro, cómo tallan la plata y realizan pues colgantes, figuritas, lo que sea, ¿de acuerdo? Son todo, sobre todo souvenirs. Es una parada técnica, digamos, es decir, que pararemos aquí de camino al bosque de monos que estuve diciendo hace un momentito y que vamos a ver ahora. Y, lógicamente, después de ver esto, nos llevarán a la tienda para poder comprar si deseamos algún tipo de talla o de lo que queramos comprar nosotros, pendientes, colgantes, anillos, lo que queramos. Como último apunte acerca de todo el tema de las artesanías en Bali, en la isla de Bali y demás, generalmente toda la generación, toda la familia se suele dedicar a lo mismo. Es decir, si el abuelo se dedicaba a tallar el oro, el padre lo mismo y el nieto lo mismo y así sucesivamente toda la familia se suele dedicar siempre a lo mismo. Ahora sí, llegamos al bosque de monos de Alas Kedatón, donde lo que destaca sobre todo son los monos, los macacos de cola larga, que son estos que tenéis aquí. Bueno, daremos un paseo, es una visita tranquila siempre y cuando sigamos las normas que nos está indicando nuestro guía, porque estos monos, a pesar de estar acostumbrados a los humanos, son salvajes y estamos en su territorio, con lo cual las recomendaciones son no llevar a mano ni el teléfono celular, ni gafas de sol en la cabeza puestas. Si llevamos algún colgante o algún pendiente que no sea... Colgantes yo recomendaría quitarlos y pendientes que no fuesen de aro o similar porque los monos tiran de ello. Igual la cartera, con las tarjetas de crédito, el dinero, mejor no ponerlos al alcance de los monos y seguir siempre las instrucciones y las indicaciones del guía, porque mucha gente se sienta para hacerse fotografías con ellos o les da de comer algo y los monos no sabes cómo van a reaccionar. Entonces, mejor, como digo, seguir las instrucciones del guía.
Después de visitar los monos, aquí en este bosque de alas queratón, hay una parte del bosque en la que se encuentra el murciélago gigante de la fruta de Indonesia. Para hacer fotografías de este murciélago cuesta dinero, ya sea o que nos hagamos la foto nosotros con el bicho este colgado del brazo o que se la tomemos. Digo bicho este porque a mí realmente no me resulta muy agradable y más cuando estuve investigando y averigüé que el murciélago gigante de la fruta de Indonesia mide y pesa lo mismo que un niño de 8 años. Así que bueno, para todos aquellos aventureros que les gusten los animalitos de este estilo, lo pueden hacer. Esta sería la segunda parada. La tercera parada sería el complejo de templos de Mengwi, construidos en el año 1634 y de nuevo no es un solo templo, sino que son varios templos hinduistas balineses. Este es un clarísimo ejemplo de la arquitectura religiosa balinesa. Habréis visto que, por ejemplo, el templo de Ulundanu, que lo vimos cuando íbamos a Bedugul, o algunos de los templos del complejo de templos de Besaki, estaban formados por estas pagodas que veis aquí. Pues este es un claro ejemplo de la arquitectura religiosa balinesa. No solamente destaca por los templos que veis aquí, que son varios, sino porque es un lugar situado junto a un lago que los religiosos dicen que inspira armonía y tranquilidad. Hay jardines alrededor con vegetación muy bien cuidados, está el lago también de un lado, entonces hacen que nos sintamos en plena armonía y en plena tranquilidad con con el complejo del templo. Y finalmente, nuestra última parada antes de llegar a la zona de las playas de Bali sería el famoso templo de Tanah Lot. Este templo, que está construido, como veis, en una porción de piedra o de tierra en medio del mar, que está unido a la otra parte de la isla por una pequeña pasarela, data de hace muchos cientos de años, concretamente del siglo XVI. Y os cuento un poco la historia de este templo Tanah Lot, que es el más fotografiado de Bali. A ver si me puedo explicar bien porque es un poco complicada. Bueno, había un señor aquí, este templo por cierto es hinduista balinés, había un señor aquí que se llamaba Dangyang Niratra, había un señor aquí hinduista que estaba caminando por la costa oeste de Bali, por la costa oeste y la costa sur de Bali, y divisó, como veis, este trozo de piedra, lógicamente sin nada construido en el medio, lo divisó y pensó que esto era un lugar sagrado, pensó que era un lugar espiritual. Y lo que hizo fue pasar la noche aquí. Al día siguiente, cuando despertó, debió tener un sueño, debió tener una imaginación, debió tener algo, habló con los pescadores y los lugareños y les dijo que lo que tenían que hacer era construir un templo en la roca, pues tenía sentido que debía de ser un lugar sagrado para la adoración de los dioses del mar por los balineses. Dicho esto, construyeron el templo y en el siglo XVI se terminó su construcción y recibió el nombre de Tanah Lot. Última parada del itinerario y nos vamos a pasar ya la noche a los hoteles de las zonas de las playas de Bali. Son hoteles más, digamos, no son tan quizá exclusivos, tan boutique, tan especiales como los que hemos visto a lo largo del itinerario, pero también son muy, muy buenos hoteles. En la categoría primera trabajamos el Hotel Holiday Inn Benoa, cadena internacional, el hotel con zona de playa privada. Aquí, como digo, sí que tenemos a tener playa, nos podemos bañar, piscina. Las habitaciones no son tan grandes, pero igualmente, como veis, hotel moderno y muy bien decorado. Y en la categoría lujo damos dos opciones. El primero de ellos, el Ayodhya Resort. Este hotel, lo bueno que tiene es que es impresionante, el complejo es súper lujoso, zona de playa privada, varias piscinas, de hecho también tiene un lago. Lo malo del hotel es que este resort es lo malo, vamos a decir lo malo. Que el hotel es muy, muy grande. Y esto lo que hace es que, si por ejemplo vamos al desayuno y estamos en una de las habitaciones más alejadas de la zona, del bar de desayuno, es decir, que estamos más cerca de la playa, a lo mejor tenemos que caminar 10 minutos hasta que lleguemos a la recepción del hotel o a donde está este bar para tomar el desayuno. No obstante, el hotel dispone de un servicio de buggies, como los que hay en los campos de golf, para que nos lleven a este lugar. Y como segunda opción, un hotel de cadena también internacional, el Hotel Melia Bali, que también gusta mucho a los clientes, zona de playa privada y en medio de un complejo natural. La decoración de la habitación, como veis, también es balinesa, pero, digamos, un poquito más moderna. Aquí terminaría el itinerario que tenemos nosotros en el folleto publicado, llamado Descubriendo Bali, y como actividades opcionales que ofrecemos, tendremos actividades para los más aventureros, para descansar o, bueno, para relajarnos.
La primera de ellas sería irnos hacia el norte, está muy cerquita de Ubud este lugar, hacer rafting en el río Ayung. En esta excursión, que dura mediodía, pasaremos panorámicamente por las terrazas de arroz que vimos anteriormente y haremos rafting en este río Ayung. Ya viene incluido el casco, el chaleco salvavidas y una pequeña introducción al rafting por si nunca lo hemos hecho. No hace falta que sepamos, ahí nos dan una pequeñita clase de cómo utilizar los remos, cómo poder tomar, digamos, los rápidos y, lógicamente, vendrá siempre un instructor con nosotros para que no tengamos ningún tipo de problema. Otras actividades que gustan mucho a los clientes y que también es algo diferente sería visitar una de las 4 islas que forman parte del archipiélago de Bali, la isla de Lembongan. Además, esta visita la hacemos en catamarán. Llegamos a la isla, llegamos a una zona de playa, tenemos tiempo libre, nos bañamos y demás, y después vamos a la zona donde se encuentra el pueblecito, es un pueblo muy chiquitito, que lo que tratan aquí es lo que hacían también en esta playa que hablábamos antes de Jejer Beach. Aquí también es muy famoso la manufactura de algas y también lo exportan a Japón. Veremos cómo tratan las algas, qué hacen con ellas y volveremos de nuevo a la zona de la playa de la isla de Lembongan, donde tendremos un almuerzo tipo barbacoa en la propia playa. Podremos jugar al fútbol, podremos hacer snorkel porque prestan todo el tema de gafas de buceo, el tubo para poder disfrutar de las aguas de la isla de Lembongan. Otra actividad muy común también en la isla de Bali, lógicamente, las danzas balinesas. La danza Kekak y la danza Barong son 2 de las más importantes, unas más multitudinarias y otras menos. Veremos un poquito de la danza Kekak en el vídeo que se preparó al final para la parte de la isla de Bali. Y las 2 últimas actividades, que estas son las 2 que añadí a posteriori, que os dije que no conocía con exactitud, perdón, son 3. La primera sí la conoceréis, lógicamente los masajes balineses tan famosos. Nosotros trabajamos con spas de lujos y centros de lujo, por si algún cliente quiere ir a darse un masaje, le podemos colaborar porque ya tuvimos una ocasión de que había 2 pasajeras de Guatemala que, pues bueno, que creían que sabían mucho y se fueron por su cuenta a darse masajes balineses, a pesar de que el guía y nosotros a la agencia les dijimos que tuvieran cuidado con esto, y acabaron las 2 con contracturas en la espalda porque se dieron los masajes en un sitio no conocido y barato. Entonces, no quiere decir con esto que lo que nosotros tengamos sea lo mejor ni que lo más caro sea lo mejor, pero si no lo quieren contratar con nosotros en uno de estos spas, al menos que lo hagan en los hoteles directamente, que se puede hacer la reserva y pago directo a la llegada, ya que todos los hoteles cuentan con servicio de spa y masajes a disposición de los clientes. Y las 2 actividades que os decía, que he añadido estas 2 diapositivas, que yo una la había cotizado, pero no me acordaba de ella, y la otra no la conocía. La primera de ellas, la que no conocía, era el templo de Tirtha en Phul. Este templo se sitúa un poquito al norte de Ubud y lo que consiste el complejo es una estructura de baño famosa por su agua sagrada de manantial, donde los hindúes balineses acuden para la purificación ritual. Este lugar es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2012. El nombre, literalmente, para uno significa manantial sagrado y para otro significa arroyo claro. Aquí lo que se hace es que cuentan la leyenda que las aguas contienen poderes curativos, poderes mágicos y purificantes. Entonces, los religiosos vienen aquí, hacen el baño, hacen el ritual para purificarse y demás. Esto también se ha convertido en una práctica muy utilizada y muy habituada por los turistas, con lo cual, si queremos hacerlo nosotros también, lo podremos hacer siempre guardando el respeto debido, porque aunque pueda parecer un sitio para que vayamos a bañarnos y a echarnos la foto, es un lugar sagrado para los hinduistas balineses y tendremos, por ende, que guardar respeto. El proceso de purificación y de baño y demás dura en torno a los 10-15 minutos. Y finalmente, la última de las actividades opcionales sería ir a visitar una plantación de café para ver el café más caro del mundo, el café de civeta. Este mamífero, este animalito, que con sus excrementos se obtiene el café. Explico un poco cómo es el procedimiento. Kopi Luwak es el nombre de este señor, iba a decir, de este animal que se llama civeta, en Bali se llama Kopi Luwak. Este café se obtiene de los granos que, tras ser ingeridos por la civeta, pasan por su tracto intestinal y son expulsados entre sus heces. Estos animales lo que hacen es que se atiborran de frutos del café maduros y los expulsan prácticamente digeridos. Lógicamente, el café no es su único alimento, también comen otros pequeños roedores,
comen también alguna baya, algún insecto, pero también fundamentalmente es los granos del café. Lo que hacen los que tratan el café es que después de que el bicho este animal, la civeta, lo expulse, obviamente los limpian, pasan todas las medidas, digamos, los tratan bien y los tuestan al sol, pero muy, 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 muy poco. Este café dicen que tiene un sabor exquisito y el kilo de café de civeta puede llegar a costar hasta $1.200. Una taza de café de civeta verdadero nunca nos va a costar menos de 85, $100, ¿de acuerdo? Si nos dicen que podemos tomar una taza de café de civeta por $40, o nos están invitando o hay algo ahí que no encaja, pero bueno, solamente para que lo sepáis. Llegamos al final de la presentación, hablamos siempre de los consejos prácticos. En cuanto al clima, lo dije antes, pero por si acaso, clima suave, sin estaciones diferenciadas en cuanto a temperatura, porque estamos un poquito al sur de la línea del Ecuador, con lo cual tendremos un clima tropical ecuatorial con pocas diferencias. De octubre a marzo es cuando es la época del monzón, pero temperatura entre los 23 y los 32 grados, perdón. Y la época seca de abril a noviembre con temperaturas entre los 25 y los 35 grados. Como digo, la época no es muy diferenciada porque estamos hablando de un país tropical ecuatorial. Esto quiere decir que puede llover en cualquier época del año. Así que aunque digamos que de abril a noviembre es la época seca, esto no quiere decir que en abril no llueva, ni en mayo, etc. La moneda nacional es la rupia indonesia. Aquí tenéis la equivalencia para cambiar dinero en casas de cambio locales o aeropuertos, aunque prácticamente está habilitado el pago con tarjeta de crédito en restaurantes, bares y cualquier tipo de establecimiento. No obstante, deberíamos llevar algo de dinero suelto para dejar alguna propina, ya que en los restaurantes suele estar incluida en la factura, pero para el guía, conductor y demás no es obligatoria, pero sí recomendable porque para ellos es un complemento del sueldo. ¿Cuánto nos podemos gastar en comida? Pues si comemos en un puesto en la calle, que es muy habitual y que recomiendan probarlo siempre, unos $5 por persona, y en un restaurante medio, como siempre, una entrada a compartir para 2 personas y un plato cada uno, $15 por persona. En cuanto al tema de la electricidad, voltaje de 230 voltios y frecuencia de 50 hercios con los enchufes tipos F y C. Sobre la vestimenta, como decíamos antes, aunque estamos en un país musulmán, la isla de Bali es diferente y como somos turistas y no estamos hablando de religión musulmana, podemos vestir como queramos, podemos ponernos como queramos, hacer las visitas en tirantes, en shorts, en minifalda, como queramos. Lógicamente recomendamos ropa no ajustada y que sea holgada y que sea de algodón porque hay muchísima humedad en toda la isla. Y sí que es cierto que en algunos templos tendremos que cubrirnos, pero no es tanto el cubrirnos los hombros o similar, sino cubrirnos las piernas. Nos van a dejar los pañuelos, como por ejemplo en la mezquita azul en Estambul. Si quieres entrar dentro con pantalón corto, lo puedes hacer y en la entrada te dejan, digamos, un pañuelo o unos pantalones más anchos para ponértelos encima, no tiene costo porque a la salida del templo los devuelves. Acerca de la gastronomía balinesa, he cambiado ahí, me ha salido la dislexia, perdón. Tenemos el babi guling. El babi guling es un plato que está formado por diferentes partes del cerdo. Aquí es cuando os decía lo de la gastronomía, que comen puerco, a pesar de que están en un país musulmán, pero su religión es completamente diferente. Son diferentes partes del puerco que se suelen servir con arroz y acompañadas de un tazón de sopa. El laguar se compone de un plato de arroz acompañado por diferentes porciones de pollo, cerdo y con la famosa salsa de coco. El nasi goreng es un salteado de arroz, digamos, que se compone con el arroz, verduras salteadas, pollo, cerdo o camarón, como sale en la imagen. El gado gado son verduras salteadas, brotes de soja, hortalizas. Estas galletas que veis aquí son galletas de camarón y huevo cocido. Todo ello acompañado de chile, sésamo y también esto que es lo principal del plato, que es salsa de cacahuete picante. El satay es lo que se va a encontrar básicamente en la calle, lo que vamos a encontrar más habitualmente para comer, que son los pinchos hechos a la barbacoa, que pueden ser de pollo, de camarón o de cerdo. Y el nasi campur, que está formado por el arroz, tallarines fritos, el satay, diferentes verduras y hortalizas y el pan de gambas, que es esto que veis aquí abajo. Con esto llegamos al final de la presentación y antes de irnos a Singapur vamos a ver un pequeño vídeo resumen de la isla de Bali.
Y hasta aquí nuestra presentación de Bali. Luego hablaremos un poco de las redes sociales y nos vamos a la presentación de Singapur, que es mucho más breve que esta, lógicamente. Y vamos a tener aquí, ya empezamos con ella, sin más demora. Cuando pensamos en Singapur, lo que primero se nos viene a la mente, yo creo que es una fotografía de la bahía de Singapur con el Marina Bay Sands de fondo y los Gardens by the Bay también por aquí. El paquete que nosotros ofrecemos en Singapur, generalmente, que se puede añadir a todos los circuitos porque es una operación diaria, es un paquete de 4 días y 3 noches que está compuesto por los traslados de llegada y salida, el alojamiento y una visita panorámica de la ciudad. Dejamos la tarde libre y un día libre. No obstante, si alguien quiere que tenga un día menos, estos servicios se puede hacer. Consejos que doy acerca de los servicios en Singapur. Siempre son en privado, ¿de acuerdo? No se puede armar un itinerario regular, un tour regular, como por ejemplo en Tailandia, aquí en Bali, en Bali, en Singapur, porque es muy pequeño y tampoco hay tantísimos lugares para ver que nos vayan a implicar más de 1 o 2 días. Por ello, los servicios son siempre en privado y en español. Singapur ya de por sí es un destino verdaderamente caro, pero lo que lo hace más caro todavía son los guías de habla española, con lo cual, si queremos tener un precio más competitivo y no nos importa que nuestros clientes, si es que son bilingües, tengan servicios en español, en inglés, perdón, abaratará el costo, no mucho, pero algo sí, tanto para los traslados como para el idioma de la visita. Si no, servicio en español, nosotros siempre los garantizamos. A ver, para llegar a Singapur, en este caso, desde el continente americano lo podremos hacer si viajamos desde San Francisco o desde Los Ángeles. Pero, Singapur realmente es un país, es una ciudad que no se viene únicamente a visitar desde Sudamérica o desde cualquier parte del mundo. De hecho, en Singapur muy poca gente pasa noche porque es una ciudad, digamos, de tránsito, sobre todo cuando se va de cualquier parte de Asia, a lo mejor a Australia o a Nueva Zelanda. O cuando se va desde Australia a Nueva Zelanda hasta, por ejemplo, Europa o África o el continente asiático, con lo cual es una ciudad de paso. Las pernoctaciones en Singapur no son tan frecuentes como puedan ser en otra parte digamos, del mundo. Singapur, además, se considera una ciudad-estado, con lo cual Singapur y ciudad de Singapur es lo mismo.
Sobre los trámites de inmigración, hasta que todo esto empezase, muchas nacionalidades de Latinoamérica no necesitaban visado para entrar en el país. Se podía hacer todo el trámite a la llegada, era gratuito, pero como siempre digo, hay que consultar con la embajada, consulado o Ministerio de Exteriores correspondiente. Los dos únicos requisitos que nos van a solicitar cuando lleguemos a Singapur será el primero de ellos, contar con suficiente dinero para toda nuestra estancia, que como ya veis son 4 días y 3 noches, y presentar tanto billete de ida, lógicamente que venimos, lo presentamos, como billete de vuelta. No sé, no quieren que nadie se quede aquí de ilegal y está muy controlado todo esto aquí en Singapur. Ya cuando estemos llegando, vamos a ver que nada más llegar estaremos en el impresionante Aeropuerto Internacional de Changi. Aquí lo tenéis en imagen. Y bueno, Singapur es un paraíso para los arquitectos. Cada día se construyen más y más rascacielos. El problema es que no hay mucho más espacio. Lo vais a ver tanto en las fotografías como en el vídeo que todo en Singapur todo se construye hacia arriba porque hacia lo ancho no hay más espacio para poder construir. Singapur es una de las principales ciudades globales de todo el mundo. De hecho, Singapur es un país, una ciudad en sí también muy moderno. Consiguió su independencia del Reino Unido en el año 63, con lo cual formó parte del Imperio Británico hasta ese año, pero no consiguió su independencia como tal, sino que del año 63 al año 65 perteneció a Malasia y finalmente en el año 65 consiguió su independencia del país malayo. Singapur no está unido al continente, sino que es una isla. Digamos que es una parte es completamente rodeada por mar. Lógicamente hay puentes, hay medios de transporte para llegar hasta aquí. De hecho, mucha gente solicita el traslado por carretera o traslado en tren desde Kuala Lumpur hasta Singapur. Es factible hacerlo porque se han construido carreteras y vías ferroviarias para poder llegar hasta aquí. Pero, lógicamente, lo más rápido es el avión desde Kuala Lumpur hasta Singapur, en este caso. Singapur es el tercer mayor centro financiero y segundo puerto que más mercancías mueve. Su economía globalizada y diversificada depende esencialmente del comercio y el sector manufacturero. Además, es un país modelo en cuanto a educación, sanidad, transparencia política y competitividad económica. En cuanto a su población local, es muy diversa y está muy influenciada por todos los países de alrededor. El 75% de los habitantes de Singapur son chinos, seguido de malayos, indios y euroasiáticos, con lo cual, como veis, es una población muy diversa la que cuenta en Singapur. Como decía anteriormente, aquí lo que nosotros ofrecemos es una visita panorámica, vamos a ver algunos de los monumentos principales de la ciudad o lugares importantes. Como digo, es un sitio muy moderno, no vamos a encontrar aquí mucha historia que nos cuente algo como Grecia, como Roma o como los templos de Bali, lógicamente, que también datan del siglo XV. Todo lo que vamos a encontrar aquí es excesivamente moderno y, digamos, un poco también artificial. Vamos a visitar el distrito cívico. En el distrito cívico encontramos diferentes monumentos. Encontramos el Parlamento, que es la fotografía que tenéis aquí a la derecha, que por cierto, Singapur es una república, se llama República de Singapur. El Parlamento lo tenéis aquí. Esto de aquí que veis, donde se llama con el cursor este campo de césped, es el Padang o Cricket Club. Y esto que veis aquí es la Corte Suprema, con lo cual está todo dentro del distrito cívico. El Padang o Cricket Club, que lo dije anteriormente, este lugar es un campo de cricket, uno de los deportes más importantes en Singapur, al igual que en la India, por ejemplo. Y bueno, no solamente se juega al cricket, sino que hay también aquí se realizan muchos eventos, conciertos al aire libre y demás. El Palacio de Justicia, la Corte Suprema, lo tenéis aquí en esta fotografía inferior derecha. Como veis, un edificio muy moderno y de estilo completamente neoclásico. En la visita panorámica, además, haremos una parada en el Parque Merlion, que recibe el nombre de este animalito que tenéis aquí, que es una criatura mítica con cabeza de león y cuerpo de pez, que se usa ampliamente como mascota y personificación nacional de Singapur. Tendremos vistas a toda la bahía desde este Parque Merlion. Tomaremos fotografías, lógicamente, del merlión, de este animal mitológico, y de lo que vemos al fondo, que son los Gardens by the Bay y el famoso hotel, uno de los más famosos de todo Asia, el Marina Bay Sands. Aunque, perdonadme que os lo diga, considero que es un hotel verdaderamente de lujo, aunque creo que está sobrevalorado, sobre todo por el tema del precio que tiene, porque hay otros hoteles en Singapur que son muy buenos
y no cuestan el dineral que cuesta este Marina Bay Sands. Luego os hablaré un poquito del tema de las tarifas del Marina Bay Sands. Continuamos con nuestra visita a Chinatown. Haremos un pequeño recorrido a pie y visitaremos dos de los templos más importantes de Chinatown. Uno de ellos será el Templo de la Reliquia del Diente de Buda. Este templo recibe este nombre porque cuenta la leyenda que en él se encuentra uno de los 4 dientes que los discípulos de Buda encontraron o recuperaron después de la incineración del maestro. Tomaremos fotografías desde el templo de la reliquia del diente de Buda y continuaremos hacia el templo de Tian Hock Keng, que es un templo también llamado templo de Tianfu, construido para adorar a una diosa china, la diosa del mar, la diosa Mazu. Es el templo más antiguo e importante de todo el país. Y además, para acceder a este templo, lo curioso es que no se ve aquí en esta fotografía, pero hay como si dijésemos una barra a la entrada, es donde se abre la puerta. Hay que, digamos, saltar o pasar por encima una valla porque a lo mejor tiene 40 centímetros de altura o 50, y simplemente con pasar la pierna por encima es suficiente, pero lo tienen construido así desde su origen porque dicen que esta barrera es una barrera, como su nombre indica, para los malos espíritus. Y nuestra visita panorámica terminará con la entrada incluida, nosotros incluimos la entrada al Sands Sky Park Observatory Deck. Este lugar, que parece la proa de un barco, lo que es un observatorio que nos ofrece vistas panorámicas de todo el país y de toda la bahía de Singapur. Este sitio se encuentra dentro del Hotel Marina Bay Sands, pero no vamos a poder visitar ni su Infinity Pool ni ningún otro lugar, ¿de acuerdo? Solamente acceder hasta este punto para tomar fotografías y listo. Por la tarde o al día siguiente, lo que nosotros queramos, podemos hacer otra serie de visitas. Nosotros recomendamos los Gardens by the Bay y Sentosa Island. Sentosa Island, digamos que es una atracción turística completamente artificial, ya que la isla de Sentosa es una isla artificial en la cual se incluyen los Universal Studios Singapore, se encuentran aquí, hay un parque temático, hay playas artificiales, hay varios hoteles de lujo y la única manera a la que podemos llegar a la isla será desde la parte de Singapur, digamos, desde la isla de Singapur, solamente podremos llegar en teleférico, que es lo que veis aquí en la imagen. Podemos colaborar con esta visita de Sentosa Island o realmente los clientes lo pueden hacer muy fácilmente porque es fácil llegar, el transporte público en Singapur funciona muy bien, es muy intuitivo todo y todo el mundo habla inglés. Y lo otro que indicaba eran los Gardens by the Bay. Este lugar forma parte de las políticas del gobierno por hacer de Singapur una ciudad dentro de un jardín, con el objetivo de mejorar la calidad de vida junto a la flora y fauna de la ciudad. Aquí encontramos los super trees, que son estos árboles que tienen desde 25 hasta 50 metros de altura y que están comunicados por una pasarela que tiene 128 metros de longitud que veis aquí en la imagen. Podemos venir en cualquier momento del día, nosotros podemos colaborar con o la visita con guía o simplemente con las entradas. Podemos hacer lo que los clientes deseen. Lógicamente, la parte del día más demandada es por la noche porque es cuando están iluminados y son muchísimo más llamativos. Pero podemos venir en cualquier momento del día que queramos. Además, dentro de estos Gardens by the Bay encontramos la catarata interna, es decir, cubierta más alta de todo el mundo con 50 metros de altura que se encuentra dentro del Cloud Forest, otro de los lugares importantes de estos Gardens by the Bay. Y también el Flower Dome, que alberga más de 5.000 especies de plantas y flores. Así que, de nuevo, como digo, tenemos opciones en Singapur, no tantas para visitar, pero porque no es más grande. Sobre la hotelería, nosotros trabajamos una única categoría hotelera en Singapur. El hotel con el que trabajamos es el Grand Copthorne Waterfront, que, por cierto, está cerrado el hotel debido a la pandemia. Ha cerrado no porque haya sido foco de infección, sino porque no tiene clientes, entonces ha decidido no abrir hasta que se vayan abriendo las fronteras a más países y vayan llegando más clientes. El Hotel Copthorne Waterfront tiene muy buena tarifa. De hecho, anteriormente utilizamos un hotel llamado The Peninsula Excelsior, pero el Peninsula Excelsior es un hotel muy antiguo, necesitaba una renovación y de ahí el que hayamos decidido utilizar este Grand Copthorne Waterfront. No obstante, si algún cliente quiere una categoría inferior, 4 estrellas, 3 superior, en Singapur es completamente factible y podemos colaborar con ello. Pero la tarifa negociada que tenemos con este hotel es muy, muy buena.
Y bueno, lo que os comentaba antes, si queréis que algún cliente se aloje en el Marina Bay Sands, lo podemos hacer. Nosotros tenemos tarifa contrato en ciertas épocas del año, pero cuando en Singapur hay muchos clientes, como que anulan ese contrato comercial y siempre trabajan con tarifas dinámicas, casi siempre, mejor dicho. Esto quiere decir que si hoy cuesta 1.000, mañana puede costar 1.400. Es así, no respetan las tarifas en muchas ocasiones y es su política y ahí nosotros no podemos entrar. Es el hotel más famoso de Singapur y de casi todo el sudeste asiático, además de su Infinity Pool que vemos aquí, que bueno, nos hace parecer que nos vamos a caer, pero bueno, está todo con la seguridad pertinente. Sobre consejos prácticos, aquí el clima sí que no hay diferencia, es un clima ecuatorial, estamos en el Ecuador, con lo cual humedad y calor prácticamente durante todo el año, al igual que las lluvias. Abril y mayo, los meses más calurosos, noviembre, diciembre y enero, los meses más húmedos, pero puede llover en cualquier momento. La moneda, el dólar singapurense, aquí tenéis la equivalencia, es un país excesivamente seguro, es muy seguro, con lo cual vamos a poder cambiar dinero en cualquier parte y el pago con tarjeta de crédito está habilitado prácticamente en cualquier lugar. Aquí el tema de las propinas no es tan habitual porque los salarios en Singapur están bastante bien pagados. No obstante, si alguien quiere darle algo a guía o chofer, lo puede hacer. Y en cuanto al gasto que nos podemos gastar aquí en Singapur, las comidas sí que puede ser un poco más caro. Si comemos en los hoteles o en un restaurante medio, estamos gastando entre 30 y 35 dólares por persona. Pero se puede comer en restaurantes más tradicionales, puestos en la calle, porque además el gobierno de Singapur, como dije anteriormente, es un modelo de país en cuanto al tema de salubridad, con lo cual allí todos los restaurantes obligatoriamente los tiene que revisar el Ministerio de Sanidad y todos ellos en su entrada están marcados con un número, el 1, el 2 y el 3. El 1 obtiene, digamos, un resultado de que es más limpio, que cumple con todos los estándares a la perfección y demás. El 2 un poco menos y el 3 un poco menos. Pero no quiere decir que el 3 sea malo, sino que no será tan bueno como el 1. Como digo, en Singapur todo está muy limpio y todo esto lo cuidan muchísimo. Sobre la vestimenta no hay restricciones, podemos vestir como queramos, simplemente recomendamos ropa no ajustada, sino que sea ropa holgada, de algodón, cómoda y siempre llevar a mano un paraguas o un chubasquero o un impermeable porque es frecuente que llueva. Sobre la gastronomía, no tenemos una gastronomía definida en el país porque es la influencia de diferentes culturas y diferentes gastronomías. El arroz con pollo haianense es un plato de la comida china que es pollo con arroz al vapor, que el pollo además está hecho con jengibre y se sirve acompañado, como veis, de hortalizas. El laksa son fideos de arroz en un curry de leche de coco, huevo y, en este caso, camarón, aunque también puede ser pollo, y es de la cocina malaya. El Indian Rojak es un plato de la comunidad musulmana de la India, que lleva diversos vegetales y mariscos fritos en una masa. El satay lo hemos visto antes en Bali, pero aquí también es diferente y es típico de la comida malaya. Pinchos a la parrilla, servidos con una salsa llamada ketupat, que es una salsa bastante picante. Y finalmente el rojak, que es chino, el Indian Rojak, acordaros que es parte de la comunidad musulmana, de la parte de la comunidad musulmana malaya en Singapur. El rojak es chino y es una ensalada de frutas y de hortalizas aliñada con una salsa picante y con sésamo. Con esto llegamos al final de la presentación y vamos a ver un pequeño vídeo de Singapur y de Sentosa Island. Es más diferente, es un vídeo aéreo para que sobre todo apreciéis las comunicaciones, los edificios y los rascacielos de la ciudad de Singapur. I noticed her when she arrived. Kinda lady that mama like, but mama she ain't here tonight. Getting rowdy, rowdy. When she poured out the little spice, got the whole place on a vibe. Monday night and a Friday night. Getting rowdy, rowdy. Little body talk. She make the party stop. She get naughty.
Yeah, dropping it down. When she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, she got me dirty dancing, dirty dancing. Oh, she lighting the fire now. We're going wild like an animal. All ain't gonna sweat it out. Yeah, rowdy, rowdy. Turning heads and turning up. Breaking necks, she breaking cups. Look at her, can't get enough. Yeah, rowdy, rowdy. She let her body talk. She make the party stop. She getting naughty. Yeah, dropping it down. When she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, she got me dirty dancing, dirty dancing. All the boys go, all the girls go, everyone go. She got us dirty dancing. When she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, she got me dirty dancing. She got me dirty dancing, dirty dancing. Oh, she got me. Yeah. She got me. When she go low, she goes so low. Yeah, she got me dirty dancing, dirty dancing.